Buenas tardes a todas y a todos los asistentes, las personas también que estén conectadas. Bienvenidos, bienvenidas al Ateneo de Madrid, a esta sala Ramón y Cajal, un espacio que ha sido testigo de algunos de los momentos más significativos de la vida intelectual española. Desde la agrupación Ángel Garma, que tengo el honor de presidir junto a mi colega Belén Rico a mi lado, y desde también la sección de psicología que nos apoya en el evento, queremos agradeceros sinceramente la presencia en este evento que hemos titulado El archivo como puente para la reconstrucción de la memoria, organizado en colaboración con la Asociación Psicoanalítica Argentina y el Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina. Hoy nos reúne una tarea que es a la vez histórica, científica y sobre todo profundamente humana. La tarea de recomponer una memoria dispersa, una memoria que durante décadas quedó fragmentada entre dos orillas y que hoy vuelve a tomar forma en esta casa que Ángel Garma frecuentó en sus años madrileños. Garma, una figura decisiva en la historia del psicoanálisis de lengua castellana, nos recuerda que el archivo no es solo un depósito de documentos, sino un territorio vivo donde se juega cómo transmitimos una herencia, cómo narramos un exilio y cómo preservábamos un legado. Por eso este acto es algo más que un homenaje. Es un puente entre Buenos Aires y Madrid, Madrid-Buenos Aires, entre pasado y presente, entre la pérdida y restitución. Y es un honor esta tarde contar con quienes han trabajado, a veces silenciosamente, siempre con rigor y pasión, en esa reconstrucción. Las personas que me acompañan en esta mesa: Alicia Lagarrigue, Carmen Garma a mi lado, Ana Bloch la tendremos desde el online y nuestro querido amigo Rafael Huertas también con nosotros. Nuestro agradecimiento también a todas las instituciones y asociaciones que nos acompañáis hoy, os damos la bienvenida, y a todas las personas que han cuidado del archivo Garma hasta hacerlo nuevamente accesible y vivo. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este gesto de memoria compartida. Y cedo la palabra a Carmen Garma. Buenas noches y muchas gracias por estar nuevamente aquí, todos juntos. Son dos fotitos así. A raíz de una reciente pérdida que tuve y varias charlas que hemos tenido intentando ver el porqué de los archivos, se me ocurrió el título de lo siguiente: la movilización de los archivos y la movilización de los afectos y la necesidad de los archivos en un duelo familiar. Durante el duelo, los afectos se movilizan como un torrente buscando un anclaje. Una pérdida desordena los vínculos, descolocando las referencias que sostenían su continuidad en la vida emocional. Con este faltante, los archivos, las cartas, las fotografías, los documentos, objetos, grabaciones, surgen como huellas materiales de una historia que se comparte. No son meramente depósitos del pasado, sino superficies vivas donde los afectos pueden reinscribirse, elaborarse y finalmente encontrar un cauce en común. En esa movilización afectiva del duelo, el archivo se transforma en un mediador. Sostiene la presencia simbólica del ausente sin quitarle dinamismo. Revisar, ordenar o simplemente acariciar esos rastros es un trabajo psíquico. Es un diálogo con lo perdido. El archivo conserva y posibilita la circulación de los sentimientos, la reconstrucción de una historia familiar que permita integrar la falta. Jugueteando, sobre todo con adolescentes, vi lo siguiente. En la adolescencia,
Donde la identidad está en plena construcción, el duelo intensifica la necesidad de saber, de encontrar material de todo tipo que devuelva una imagen de sus orígenes y del porqué de las cosas. Es el adulto que debe despertar y acompañar ese duelar. La búsqueda de fotografías, que probablemente tú me las puedes ir pasando, se mezclaban muchas fotografías. La búsqueda de fotografías, relatos, recuerdos, gestos heredados, fragmentos que ayuden a situarse dentro de una historia aún marcada por la pérdida. ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué no estoy? ¿Cuándo aparecí? ¿Por qué no estábamos ninguno? Cada documento puede funcionar como un hilo que enlaza pasado y presente, esencia y continuidad. Aparece una avidez por conocer la historia familiar. Esa búsqueda se dirige también hacia el porqué de la falta de información o de vínculo con la persona fallecida. La ausencia de palabras o de materiales se vive como una nueva pérdida. En ese interjuego entre lo que se conserva y lo que falta, entre lo dicho y lo callado, se juega gran parte del trabajo del duelo. El duelo, entendido así, se resuelve en la búsqueda de las distintas formas de transmisión. Podemos entender entonces que archivar es también un modo de cuidar, de preservar la memoria de los vínculos y de seguir tejiendo una trama afectiva que da sentido a la convivencia. Ahora bien, lo que nos convoca aquí generalmente es papá, Ángel Garma. Nos podemos quedar con el que queráis. Yo me quedo con papá. Pero bueno, generalmente el que convoca es Ángel Garma. Me di cuenta también que a raíz de este duelar que acabo de compartir, probablemente los cruces al Océano Atlántico, que fueron 7, con el archivo Ángel Garma, era el archivo Ángel Garma también nominado así, fue una manera de elaborar el duelo. Voy a resumirlo y mucho, porque, bueno, finalmente el depositario. El archivo comenzó como un grupo de carpetas apiladas, unos papeles que pesaban más que cualquier equipaje, desde lo psíquico y lo físico. No sabía aún qué hacer con ello. Su destino sería cruzar el Atlántico tantas veces como dudas tenía yo. El ver ese montículo generaba admiración en otros, intensa angustia en mí. Pedía orden, pedía escucha, pedía cobijo. Yo me quería deshacer rápidamente de él. En una travesía aparecen depositados en Bilbao. Había un deseo de que quedasen allí, parecían hablar un mismo idioma. El archivo parecía reconocerlo, el idioma del tiempo acumulado. La estadía fue apenas un paréntesis brillante. Intenté un regreso a Buenos Aires, fue un golpe de luz y polvo, pero pronto se reveló la verdad simple y dura. No podían quedárselo, más por límites que por desinterés, por falta de espacio, por tiempo, por presupuesto. El archivo volvió a convertirse en un paquete muy pesado, transitorio, y aunque lo recibían con cuidado, era claro que allí no encontraría su lugar. Con mucha alegría dimos un pasito más, cargando valijas, llegamos a Rosario. Creo que hubo 2 o 3 cruces al Atlántico en el medio. Allí, en una sala silenciosa y con amor y cuidado, lo escanearon con unas máquinas muy especiales, hoja por hoja. Fue la primera vez que el archivo sintió que alguien lo leía sin apuro.
Cada digitalización era una caricia, un modo de retenerlo, aunque tuviera que irse, y lo sabía, porque no tenía lugar físico para ser guardado. Cuando terminó el proceso, se sintió duplicado. Había un cuerpo de papel y otro de luz. Subió a la nube. Pero esa copia tampoco significaba quedarse. Volvió a cruzar el Atlántico nuevamente, esta vez rumbo a Madrid. Finalmente, en una vieja maleta, muy vieja creo yo, no te gustó nada esa maleta, llegó al CSIC, donde los pasillos parecían escuchar sin interrumpir. Allí por primera vez no hubo prisa. Fue muy emocionante y se abrió sobre una mesa muy clara y se desplegó para ser reconocido. Y entonces finalmente hubo un último movimiento, una invitación que no era de archivo, sino era un gesto humano. Era en el Ateneo. Rodeado de amor, fue presentado. En el CSIC fue puesto en el frío. Nadie lo podía ver. Quedó ahí, en el medio. Tenía mucho frío. Había que darle calor. En el Ateneo no fue un objeto para guardar, fue presentado. Y te encargaste muy bien de presentarlo. Y entonces pasó a ser una historia para compartir. Cobró vida. Esto es lo importante que quiero transmitir y que es muy importante lograr que pueda tener un archivo. El que tenga un lugar físico donde sea cuidado y que sea protegido, pero también pueda ser cálidamente compartido. Nada más. Y ahora, adelante. Muchísimas gracias. Yo sé que en la mesa nos solemos presentar por nuestras actividades más o menos profesionales y podríamos decir que eres médico, psicoanalista, pero a mí me gusta por qué venimos a un espacio, desde qué lugar. Y yo te quiero agradecer que has venido a este espacio no para hablar de papá, sino para algo muy importante, que yo sé que eso a ti no te gusta, que yo siempre lo valoro muchísimo, y es el hecho de haber recogido todo ese legado, muchas veces privado y personal, no solamente profesional, y decidir que no era tuyo, ni era de tu familia, sino que realmente era de la humanidad y de todo aquel que quiera estudiarlo y que quiera aprender de ello. Y eso me parece muy generoso, porque todos conocemos muchos casos de muchos personajes intelectuales con los que eso no se hace. Es decir, la familia se apropia de esos legados como propios y no los dona a la humanidad. Y yo me gustaría reivindicar que tu puesto hoy es ese aquí, ¿no? Y yo te lo quiero agradecer mucho. Bueno, también quiero agradecer en nombre de la agrupación la presencia de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, en nombre de Alberto Carrión y de Luz Abatangelo. Muchas gracias por venir, y también muchas gracias a Alejandro Guiter, te lo agradezco muchísimo, de la Asociación Madrileña de Psicoterapia Psicoanalítica. Y bueno, voy a pasar a leer unas palabras de una persona que no nos puede acompañar, pero que me ha dado permiso para leerlo. Muchísimas gracias por la invitación tan afectuosa. Ángel Garma fue un faro fundamental en el desarrollo del psicoanálisis en América Latina, creó escuela, creó pensamiento, que también influyó posteriormente en un retorno feliz a las sociedades psicoanalíticas europeas. Todos los que amamos el psicoanálisis le debemos nuestra más intensa gratitud. Lamentablemente, la invitación me llega en un momento donde tengo compromiso con otras actividades, pero quiero expresar mi admiración profunda por la obra de Ángel Garma y la inmensa gratitud a su sabiduría, su generosidad y a los que tanto hacen para mantener la intensa producción como la sociedad que presidimos en el Ateneo, y la constante e inteligente compañía de la muy querida Carmen Garma, a quien envío mi más cordial saludo. Si lo considera oportuno, autorizo a hacer pública esta carta con todo mi agradecimiento. Jaime Spilka. Bueno, yo sé que aquí en esta mesa se va a hablar de las diferentes etapas de Ángel Garma, y a mí me gustaría
hablar un poco, unos breves minutos, sobre el motivo por el cual decidimos hablar del tema del archivo, más allá de la propuesta de Alicia desde Allende de los Mares, que nos la hizo. Y es porque para nosotros, desde la agrupación, es muy importante la restitución de la memoria histórica de los intelectuales españoles. Y el exilio republicano tras la Guerra Civil Española fue para miles de personas mucho más que un simple desplazamiento geográfico. Fue una herida abierta, fue una ruptura muy profunda que atravesó cuerpos, identidades y memorias. Y para pensadores como Ángel Garma, el exilio no fue solamente una salida forzada, sino un desgarramiento íntimo, una fractura que alcanzó las capas más profundas del ser. Desde el psicoanálisis, ese desarraigo es un mosaico de duelos suspendidos, es la pérdida de un hogar, la pérdida de los afectos, del reconocimiento social y del proyecto colectivo que había dado sentido a la existencia. Pero la historia del exilio no termina con las personas que lo padecieron. Su eco solo puede perdurar si preservamos los archivos personales, institucionales y culturales de aquella generación. En ellos no queda únicamente la huella documental de un tiempo oscuro, sino también el pulso emocional de una experiencia traumática que, si no se guarda, corre el riesgo de disolverse en un silencio sin testigos. El exilio hiere a la persona con una constelación de pérdidas simultáneas. El territorio dejado atrás deja de ser un punto en el mapa para convertirse en un objeto psíquico irrecuperable. Los vínculos que se rompen se transforman en sombras del pasado que acompañan toda una vida. La identidad se tambalea, la biografía se resquebraja, el yo se divide entre lo que fue, lo que pudo ser y lo que intenta reconstruirse en una tierra ajena. Esta suma de pérdidas que nunca se ritualizan, que nunca están del todo cerradas, a menudo imposibles de elaborar, deja al exiliado en un estado de melancolía permanente. Una parte de sí queda anclada para siempre al país perdido, mientras otra lucha por enraizarse en una realidad que no termina de sentir propia. Por eso, rescatar los archivos del exilio es un acto que va mucho más allá de lo histórico, es una forma de cuidado. Desde una mirada psicoanalítica, los archivos funcionan como objetos transicionales colectivos capaces de sostener aquello que fue arrancado. Son refugios simbólicos donde las pérdidas encuentran palabras y donde las generaciones posteriores puedan asomarse a la intimidad del dolor y también de la resistencia. Para la humanidad, estos archivos son puertas abiertas al sentir profundo del exilio. La nostalgia que duele, la culpa que pesa, el desarraigo que lacera y la resiliencia que permite seguir. Lo que de otro modo quedaría reducido a números y fechas adquiere un rostro y un latido humano. En el caso de Garma, conservar sus escritos, sus cartas, sus manuscritos, es conservar también un rastro emocional de su propia reconstrucción en Argentina. En esos papeles vive el testimonio de cómo transformó el desamparo en pensamiento, el exilio en creación, sin borrar nunca la marca del desarraigo. Para tantos exiliados anónimos, la pérdida o dispersión de sus archivos supuso una segunda mutilación, la de su memoria, la de su historia afectiva. Recuperarlos cuando es posible se convierte en un gesto de restitución simbólica y en una manera de reanudar un hilo que el exilio dejó suspendido. Desde la perspectiva psicoanalítica, los archivos del exilio cumplen la función que tiene el recuerdo en la cura. Permiten volver a lo silenciado, darle forma, integrarlo en un relato que haga posible vivir sin repetir el trauma, y sin ellos la herida se transmite fragmentada, distorsionada y sin palabras que la sostenga. Conservar y estudiar estos archivos no solo honra a quienes se vieron obligados a marcharse, sino que también ofrece a la sociedad actual la oportunidad de elaborar colectivamente esa pérdida histórica. Y en este sentido, los archivos del exilio son herramientas de memoria, de justicia y de reparación, espacios donde la historia vuelve a respirar y la dignidad encuentra su lugar. Gracias esta tarde por podernos reunir alrededor del exilio, en este caso de Ángel Garma, pero que representa el exilio de muchos intelectuales españoles. Le vamos a pasar la palabra a Ana Bloch,
que se encuentra en Rosario. Ana Bloch es doctora en psicología, es psicoanalista, especialista en psicología clínica en instituciones y en la comunidad de Rosario. Es profesora titular de la Cátedra de Intervenciones en Niñez y Adolescencia y directora del Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina, codirectora de la Maestría en Clínica Psicoanalítica con Niños y Niñas, docente de carreras de posgrado y es integrante de las redes Infies, que es Red y Revista Multimedia Académica dedicada al estudio de la infancia y de las instituciones desde una perspectiva psicoanalítica y de ciencias humanas, y también de RUEPSI, la Red Universitaria Internacional de Estudios Psicoanalíticos de Educación. Ha escrito muchos libros, el último, que es, bueno, que esperemos que pueda venir aquí a presentarlo, que es Jugar en la virtualidad, laberintos digitales y cuerpos en pausa, el día y la noche como continuidad. Bueno, esperemos que podamos conectar con Ana. Bueno, perfecto. Bueno, en principio agradecer al Ateneo de Madrid y muy especialmente a Belén y a Alfonso Berenrico y a Alfonso Gómez Prieto por organizar, por gestionar este encuentro, por supuesto que implicó encuentros previos en los que fuimos intercambiando y dialogando con quienes están hoy compartiendo allí la mesa y yo a la distancia. Lo primero que quiero decirles es que van a ver una serie de imágenes, no sé si ya las están viendo, si ya las pueden ir pasando. Les cuento qué van a ir viendo, porque yo voy a ir hablando en simultáneo por una cuestión de economía de tiempo. En el PowerPoint que van a pasar allí van a ver inicialmente algunas reuniones en el sitio donde se hicieron todas las copias, la digitalización del archivo Ángel Garma en la Universidad Nacional de Rosario. También van a ver fotos de una muestra muy, muy linda que hicimos en el ECU, que es el Espacio Cultural Universitario aquí en la ciudad de Rosario, donde expusimos una buena parte de los documentos que integran el archivo. Le dimos mucha vida, mucha presencia, y después van a ver fotos de documentos que integran el archivo en 3 rubros, que son correspondencia, documentos ligados a la gestión institucional de Garma en Argentina y artículos, por último, o elementos ligados a la producción teórica de Garma, que serían los 3 grandes grupos que integran este archivo. La verdad que ha sido, ya pensaba que esta mesa en sí misma es un puente, porque un poco lo que ha estado describiendo y contando Alfonso y Carmen y Belén también hablan de un periodo previo al que tenemos aquí en este archivo. Bueno, no sé si pueden mostrar el PowerPoint que he enviado. Así voy hablando en simultáneo. No sé si es posible. Bueno, todos los documentos que han podido llevan consigo una serie de travesías, Carmen ha hablado de esto recién, bajo el brazo. Descubrimientos, valoraciones, abandonos, viajes, fragmentaciones, pérdidas, en fin, ¿no? Lo que yo les voy a contar es cómo llegó el material que compuso el archivo Ángel Garma a mis manos y luego a la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, en su Facultad de Psicología, donde reside uno de los archivos virtuales actualmente. El archivo Ángel Garma en particular adquiere un gran valor para la investigación de aquellos que estén interesados fundamentalmente por la historia del psicoanálisis en general y del psicoanálisis en Argentina en particular. Al decir de Jacques Hassoum, la necesidad de transmitir socialmente una historia no es algo que se da naturalmente ni surge en cualquier momento histórico, sino que se trata de una profunda necesidad que se presenta luego
de que un grupo o civilización haya estado sometido a difíciles conmociones. Recién hablaban del exilio, por ejemplo. En nuestro país, las dictaduras sucesivas, pero muy especialmente la de 1976, partió el curso de la historia y con ello la importantísima explosión de una praxis muy interesante que se desarrolló con profunda fuerza en nuestro país hasta ese momento, hasta el momento de la dictadura. Se trataba de una época en la que en líneas generales los psicoanalistas no recitaban la teoría, como a veces nos encontramos en la actualidad, sino que sostenían una lectura crítica y se proponían reinventar, construir y reconstruir un psicoanálisis capaz de practicarse en el planeta que es Latinoamérica, Argentina, tierra de inmigrantes, tierras que recibió exiliados como Ángel Garma, que también habían sufrido fuertes quiebres y profundos traumas sociales. Dictadura, inmigración, que alojó exiliados, son momentos de grandes quiebres en la historia. Personalmente provengo de una generación que inicia sus estudios universitarios en el año en el que se abre la bisagra y el pasaje de la dictadura de esa dictadura del 76 que he mencionado, a la democracia en este país. De una dictadura que no terminaba de irse y de una democracia muy entusiasta que traía por fin nuevas voces y nuevas historias a nuestros oídos, pero con enormes agujeros negros, libros quemados, psicoanalistas exiliados. La búsqueda de una historia se hizo imperiosa en varias direcciones y en mi caso el psicoanálisis con niños en la Argentina fue una de ellas. Así fue como llegué a Carmen Garma, que con extrema generosidad me abrió las puertas de su casa y de aquella parte de su historia que tuvo que ver con la clínica ejercida por su madre, Betty, y esposa de Ángel Garma, Betty Garma. Indagué personalmente en la clínica de varios pioneros en aquel recorrido hace ya unos 18 años y puedo asegurarles que Carmen fue la más generosa y la más consciente de la importancia de la transmisión de la historia y de no quedarse con ese legado, sino que poder compartirlo a las generaciones siguientes. No quiero dejar de expresar hoy, por tanto, mi profundo agradecimiento a Carmen, que se apareció un día medio soleado en casa, con un bolso negro repleto de manuscritos, publicaciones, cartas, notas, ese bolso del que hablaba, o valija, después se convirtió en valija, ¿no? Del que hablaba Carmen recién, con una innumerable cantidad de material de su padre diciéndome, disfrútalo, ¿te gusta? Tampoco olvido el impacto que produjo en mí tener ese material en casa. No sabía muy bien qué hacer, sabía de su valor y no sabía realmente qué hacer con todo eso. Estaba al mismo tiempo que feliz, abrumada por estar con todo ese material. Hasta que logramos que pasara a la universidad para quedar a disposición de quienes decidieran recoger ese legado y hacer de ello una transmisión. La apuesta es a que el archivo aporte a investigadores entusiastas con deseos de investigar, recuperar la historia y sobre todo de transmitirla nuevamente a las siguientes generaciones. En este sentido, la participación activa de quienes dispongan del mismo se constituyen en puente entre el archivo y las nuevas generaciones. Pero no quiero dejar de subrayar, perdón la insistencia, la valentía de Carmen, la conciencia de ella respecto del valor de ese material, que al hacerse público se convierte en legado. Nos permite a todos convertirnos en los herederos, en los representantes críticos y fundamentalmente pasadores de la historia. Al decir nuevamente, cito a Jacques Asum, en contrabandistas de la memoria. Me gusta mucho ese modo de llamar al pasador de la historia. Memoria que apuesta a la construcción de la identidad y de la historia para evitar la manipulación y el olvido.
la posibilidad de conformar el archivo y de que el mismo quede a disposición de quienes lo requieran con fines académicos, apuesta a evitar la repetición que producen los pueblos y comunidades, la eliminación de la historia, aún a riesgo de la crítica y del uso que ese material pueda tener. En este caso, se prefirió ese riesgo a la muerte de la transmisión, seguramente apoyada en la profunda convicción de que su padre, Ángel Garma, ha contribuido significativamente a la historia del psicoanálisis local. El hecho de que el mismo se encuentre en este archivo se encuentre en una ciudad periférica de un país periférico también habla del espíritu que este archivo posee. Junto con el archivo Ángel Garma, creamos en esta facultad el CEPA, Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina, abriendo paso a diversas investigaciones que se inscribieron e inscriben en el eje memoria e historia. Algunas de ellas dispusieron el archivo para las respectivas indagaciones. Desde la facultad se hizo en aquel momento un convenio con el ISIR, que es el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales del CONICET, dentro de la Universidad Nacional de Rosario, y fueron contratados para comenzar con la labor de digitalización y del material con extremo compromiso. Guillermo Ferraguti, Melissa Barrera, Gabriela Riojas y Soledad Cotones se dispusieron a la tarea. A todos ellos tenemos que agradecerles cada detalle del archivo. Con dedicación, profundo cuidado, utilización de guantes, preservación de la luz y de las condiciones térmicas dentro de lo posible, fueron retiradas las cintas, los hilos, se ordenó el material y se realizó una catalogación folio por folio de cada elemento. Entre el material disponible en el archivo se recuperaron y digitalizaron cartas, notas, programas académicos, artículos universitarios, producciones científicas, registros de análisis didácticos y fotos. Contamos con un total de 6.410 archivos. Entre las mismas se encuentra correspondencia internacional con Anna Freud, Daniel Lagache, Ernest Jones, Theodor Reich, Paula Heyman, Gregorio Marañón, Richard Sterba, Fliss, entre muchos otros. También intercambios con referentes nacionales como Emilio Rodríguez, Mary Langer, García Reynoso, Jorge Mom, Mauricio Knobel y Bartolomé Mitre. También se encontraron 3 cartas originales del doctor Sigmund Freud. Para situar 3 grandes grupos, que es como está organizado el material a presentar, 3 grandes grupos dentro del material con que contamos, nos encontramos con correspondencia. Ángel Garma recibe y envía copiosa correspondencia desde y hacia diversos lugares del mundo con los principales referentes institucionales del psicoanálisis en Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos. Hay también incluso copias carbónicas de la correspondencia que el propio Garma escribía, lo que permite reconstruir, al menos parcialmente, los intercambios establecidos. También se encuentra correspondencia personal de antiguos pacientes. Respecto del grupo Desempeño Institucional, hallamos correspondencia y actas sobre el trabajo de Ángel Garma en la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. La documentación puede aportar al análisis de su rol como figura destacadísima en el ejercicio institucional. Puede observarse una preocupación permanente por establecer modos de gestionar ante las situaciones institucionales que se fueran presentando. Encontramos registros de análisis didácticos que hablan en los informes de las entrevistas de los elementos de la personalidad de los aspirantes tenidos en cuenta para evaluar las admisiones. Esto es realmente muy atractivo para leerlo. Plasticidad del yo, habla de estos términos, Garma, ¿no? Retraimiento, fobias, socialización, son términos que observamos en las descripciones de los mismos. La valoración académica y la actitud frente a la práctica profesional era otro de los aspectos evaluados en estas entrevistas de admisión. Encontramos también una importante cantidad de documentos académicos, dentro de los cuales se encuentran apuntes de clase, punteos, resúmenes, fichajes de textos, programas académicos, artículos y otros.
se observa la predominancia de los desarrollos de Garma sobre el psicoanálisis de los sueños, culpabilidad edípica, el antisemitismo y la religión. También encontramos material sobre temas de psicoanálisis predominantemente en distintas épocas, como por ejemplo el de los problemas gástricos, la úlcera de duodeno, como síntoma de padecimiento espiritual. Podemos observar en Garma un meticuloso resguardo de la correspondencia y una vocación orientada a la difusión de su trabajo a nivel internacional y a su función en lo que hace a la política institucional local. Hablamos de ingresar a los archivos pensando que se trata de destacar las dificultades por las que transitamos cuando nos zambullimos en el fermento de la historia, en las piezas sueltas hechas de manuscritos, discursos, relatos y frases de palabras sueltas. ¿Se escucha? Sí te escuchamos, Ana. Ah, perdón, se ve que se escucha algo en paralelo aquí. Hablamos de ingresar a los archivos pensando que se trata de destacar las dificultades por las que transitamos cuando nos zambullimos en el fermento de la historia, en las piezas sueltas hechas de manuscritos, discursos, relatos, frases y palabras sueltas, de nuevas ramas, hojas, tramas que se van abriendo con raíces que se amplían a medida que el árbol crece y el bosque en el que nos vamos internando se vuelve oscuro por su frondosidad, para luego rescatar algún fragmento y sacarlo a la luz para volver a zambullirnos en estos archivos. Un gran riesgo frente a los archivos es el de su fetichización. El encuentro con las 3 cartas de Freud constituyó un hallazgo aún más inesperado en esta búsqueda, frente al cual tuvimos que estar fuertemente advertidos. En aquel momento, ese descubrimiento hizo que la noticia recorriera en un día el mundo occidental y hasta el oriental. En periodos como los que vivimos, de fuertes mutaciones, pluralidades multiculturales, edulcoradas por la globalización, que intentan arrasar historias y caminos para hacernos sentir que estamos en un universo común, preguntaríamos, refuerza nuestra convicción de que recuperar la genealogía posibilitará a nuestros pueblos y sociedades afrontar las dificultades y complejidades de su existencia. La existencia del archivo resulta de gran valor para el tejido y transmisión de la historia. Pero si estos duermen, la historia deja de ser transmitida. Es una referencia material que cumple la función de evitar una orfandad referencial. Se trata de evitar que una generación se encuentre sin poder transmitir nada y otra sin poder recibir nada. Situación dramática que crea exilios en su interior. El material está allí, a la espera de ser rescatado, pero para ello es fundamental la presencia humana capaz de recuperarlo, interrogarlo, abonarlo de significaciones. Su radicación en una universidad pública invita a activar esa búsqueda. La transmisión de la o las historias permite a los pueblos situarse con relación al semejante. La pregunta acerca de la transmisión nos brinda una cuota de subjetividad, un camino de referencia para poder seguir el camino. La transmisión permite dar cuenta del pasado y del presente, y esa es la tarea a la que estamos abocados desde este sur latinoamericano en el abordaje de una figura transnacional como la de Ángel Garma para que se pueda seguir tejiendo la historia. Muchas gracias. Gracias, Ana. Vamos a pasar la palabra a Alfonso, que es el que tenía un poco la visión de Garma desde España, ¿no? Sí, vamos a hacer ese cambio, voy a continuar y... Bueno, Alfonso, como ya vosotros sabéis, es médico psicoanalista y aquí es el presidente de la agrupación Ángel Garma. Y bueno, podríamos leer un currículum bastante extenso de él, pero yo creo que hemos venido aquí precisamente pues, para homenajear lo que es la agrupación Ángel Garma y su figura. Así que, Alfonso, cuando tú quieras. Sí, he traído precisamente para compartir con vosotros
la figura de Ángel Garma a partir de precisamente de los archivos, la etapa que yo creo que de alguna manera es menos conocida, que diríamos que es la etapa en España de Ángel Garma, y he traído algunas fotos para poderlas compartir. ¿Qué estamos pasando lo de Ana? Vamos a pasarlo deprisa. Y vamos a comenzar precisamente con esta foto que tenemos de Ángel Garma. Es en torno a los 16 años, termina el bachillerato en Madrid, y tengo que agradecerle a Carmen, que es un regalo que me hizo de enviarme esta foto de los antiguos fotógrafos Viedma que había en la calle Alcalá 23, y me interesaba detenerme un momento en esta mirada seria de este joven adolescente, concentrada, y detrás de ese rostro hay ya una historia que está marcada por pérdidas y desplazamientos. Su infancia en Bilbao, con los abuelos maternos, mientras los padres están en Argentina, el padre que muere de forma repentina, la madre que enviuda, y de alguna manera a los 9 años la madre regresa, los recoge a él y su hermano José María, se instalan en Madrid, y una segunda pérdida, la de la abuela que le había cuidado. Y esta foto yo la leería en esta memoria de los archivos, la leería como el retrato de un joven que ya ha conocido la orfandad, la distancia, mudanzas, y que sin embargo sostiene una serena dignidad. Y ese mismo joven será quien años más tarde traiga a España un psicoanálisis riguroso y apasionado. La siguiente foto para mí es muy emotiva porque es en el Hospital de Madrid, en el curso 26 y 27 con Gregorio Marañón. En la imagen, Garma aparece junto a otros alumnos de medicina y tenemos al doctor Gregorio Marañón sentado en primera fila, y estamos precisamente en lo que se llama el Hospital de Madrid durante el curso 26-27. Ángel inicia los estudios de medicina en la Universidad Central, es nuestra actual Universidad Complutense, y entre 1921 y 1927 realiza esos estudios en una ciudad, esa Madrid, que vive una extraordinaria efervescencia cultural, política. Allí tiene como profesores a Ramón y Cajal, al propio Marañón, como vemos en la foto. Y sabemos que a Marañón pues sí le interesaba el psicoanálisis de alguna manera. Y por otro lado, alguien muy lógicamente neurologicista y biologicista como su profesor Cajal apreciaba la persona de Garma y le consideraba un alumno modélico. Detrás de la foto de grupo hay un dato político e intelectual. Es el tiempo de los grandes psiquiatras en España: Fernández Sanz, Lafora, Sacristán, Miray López, Sanchis Banús. Y ahí se empieza a leer a Freud. Y lo hacen, sí es verdad que con reservas, pero las ideas psicoanalíticas empiezan a conmover los cimientos muy organicistas de la psiquiatría clásica. Garma se forma justo ahí, en este cruce entre la neurociencia de Cajal, el interés clínico de Marañón y la irrupción de Freud en el horizonte médico español. Os traigo esta foto ahora de la residencia de estudiantes en el año 25, y es una foto compartida con Lorca, con Dalí. Está tomada, lo conocéis, en el edificio transatlántico. Vemos a Ángel Garma en la fila superior, segundo por la derecha. En la primera fila está Federico García Lorca, Dalí, sentados a la derecha. La residencia, como algunos ya conocéis, fue fundada por la Junta para Ampliación de Estudios y fue uno de los grandes, y sigue siendo, laboratorios culturales de la Europa de entreguerras. Allí conviven ciencia, arte, política, y Garma comparte tertulias, amistades con Lorca, Dalí, Buñuel, Pepín Bello
y el Ateneo de Madrid, el Café Gijón, son prolongaciones naturales de ese clima de intercambio. A mí me gustaría imaginarlo así. Es probable que fuera Dalí quien terminara de empujar hacia Freud a Garma, leyendo en voz alta la interpretación de los sueños en las reuniones de la residencia. Y décadas después, el Garma ya mayor hablará de la crueldad de Lorca con sus amantes, del autismo tímido de Dalí, y contará con mucho humor que en Estados Unidos le llamaban de Ulcerman por sus estudios sobre la úlcera. Y esta foto del archivo, por tanto, para mí no es solo una postal simpática de juventud, es la matriz cultural, donde la sensibilidad de Garma se impregna de poesía, de vanguardia, de debate político, y donde el psicoanálisis se percibe como una herramienta para pensar el arte, la subjetividad, la sociedad. Pasamos a Berlín, el año 1929, el Instituto Psicoanalítico. Aquí está Garma. Llegar aquí es el resultado de varias decisiones importantes. Antes ha trabajado con el doctor Miguel Sacristán en el servicio de mujeres del manicomio de Cienpozuelos, y Sacristán, que es gran conocedor de Kraepelin y difusor del pensamiento freudiano, le anima a completar su formación en Alemania. Hay una ayuda económica de la Junta de Ampliación de Estudios y Garma primero va a Tübingen, donde se decepciona con una psiquiatría demasiado clásica, poco sensible a lo inconsciente, y allí descubre la existencia del psicoanálisis como disciplina en pleno auge. Deja entonces Tübingen y se traslada a Berlín, a la clínica psiquiátrica de Bonhoeffer, y entra en contacto con el Instituto de Psicoanálisis. Inicia su análisis didáctico con Theodor Reik y asiste a los seminarios de Sachs, Sándor Rado, Otto Fenichel, y en octubre del 31, tras presentar su trabajo La realidad y el ello en la esquizofrenia, es elegido por unanimidad miembro de la Sociedad Psicoanalítica Alemana. Para mí, ¿qué es lo que captura la foto en definitiva? Es un joven médico español que se ha tomado muy en serio la exigencia freudiana de formación. Ha salido del país, se ha analizado y se ha integrado plenamente en el movimiento psicoanalítico internacional. Esta foto a mí me gusta mucho porque es Garma con Theodor Reik, con su analista. La imagen tiene para mí algo de escena íntima en el archivo. El maestro, el alumno, el analista, el analizante, en la ciudad que entonces es centro neurálgico del psicoanálisis. Para Garma, Reik no es solo un didacta, es también que prologa más tarde su libro El psicoanálisis, la neurosis y sociedad en el 36, libro, por cierto, que tenemos aquí en el Ateneo de Madrid, que esta mañana, ¿verdad, Alicia?, hemos estado pudiendo ver con el prólogo precisamente de Theodor Reik. 36, año 36, es el último libro del que se publica precisamente aquí, el último trabajo que se publica de él aquí en España. Y subraya que Garma siente necesidad de profundizar el conocimiento del psicoanálisis aquí en su patria, destruir confusiones y mostrar las posibilidades de la psicología profunda. En estos años berlineses, Garma publica ya trabajos como Cómo se estudia el psicoanálisis, La transferencia afectiva en psicoanálisis, Un gesto obsceno de Santa Teresa, y se hace muy crítico con la formación autodidacta de muchos psiquiatras europeos. Insiste, y eso es decisivo para España, en la importancia del análisis didáctico para comprender la verdad de los mecanismos inconscientes. Esta fotografía, para mí, me permite subrayar algo que a veces se olvida. El psicoanálisis que Garma trae a España es de primera mano, de la mejor escuela berlinesa. No son lecturas sueltas, es experiencia clínica, análisis personal y pertenencia institucional. Pasamos ahora a un pequeño tesoro de los archivos, la postal manuscrita de Freud a Garma. En ella Freud le agradece el envío de sus trabajos, le dice que puede leer fácilmente el español y le envía sus mejores deseos para el éxito en su patria. Es emocionante imaginar a este joven psicoanalista bilbaíno formado en Berlín, recibiendo en Madrid una tarjeta firmada por el mismísimo Freud, donde el padre del psicoanálisis reconoce explícitamente el valor de sus escritos y, sobre todo, sitúa su labor en relación con su patria. Esta postal sella una especie de doble pertenencia.
Garma está plenamente insertado en la red internacional freudiana y a la vez es ya a los ojos de Freud el hombre que puede hacer fructiferar el psicoanálisis en España. Lo que viene a continuación, su regreso a Madrid y su trabajo entre el 31 y el 36, hay que leerlo a la luz de este reconocimiento. Y tenemos aquí sonriente a Garma en Madrid en el 31, a su vuelta de Berlín. Un hombre joven, pero ya con una identidad profesional nítida. Viene como psicoanalista, con un análisis didáctico sólido y una experiencia clínica importante. Entre el 31 y el 36 despliega una actividad intensísima en apenas 5 años. Y en esa actividad tan intensa está en contacto con los servicios de psiquiatría de Sacristán, de Sanchis Banús, participa en cursos organizados por la Fora, en la Cátedra de Patología Médica de Marañón, obtiene una plaza en el Tribunal de Menores y escribe 19 artículos y el libro El psicoanálisis, la neurosis y la sociedad. Esta foto, tomada en el Madrid republicano, nos permite imaginar un proyecto que estaba a punto de cuajar. Con el apoyo de Marañón, la reforma de la salud mental impulsada por la Fora y Sacristán en el 31, es la llamada generación de los archivos de neurobiología. El psicoanálisis podía haberse integrado de forma estructural en la red pública de salud mental española. Aquí en esta imagen del 14 de febrero del 31 en el Teatro Juan Bravo de Segovia, vemos un mitin de la agrupación al servicio de la República. En primera fila están Ortega y Gasset, Antonio Machado, de pie leyendo el manifiesto Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Detrás de Machado, junto al hombre del sombrero, está Ángel Garma. Es verdad que es una foto política, pero también profundamente analítica. Muestra hasta qué punto Garma se siente parte de una generación que trata de unir ciencia, cultura y compromiso republicano. Ortega había sido clave para la introducción de Freud en España a través de la editorial Biblioteca Nueva y de la revista de Occidente. Sacristán y la Fora, cofundadores con él de los archivos de neurobiología, impulsaban una psiquiatría abierta a las aportaciones freudianas. Ver a Garma en esa segunda fila es entender que el psicoanálisis no era para él solo una técnica clínica, era también una toma de posición ante la sociedad, una apuesta por una reforma de la salud mental ligada al proyecto de la Segunda República. La siguiente imagen rompe la expectativa. Es el documento de identidad francés de Garma en el 36. La guerra civil estalla mientras él se encuentra en Francia, decide no regresar y permanece allí hasta el 38. Este papel administrativo condensa a nivel de lo que para mí comprende el archivo una pérdida tremenda. El proyecto español se corta de raíz. El psicoanálisis que Freud animaba a trabajar en su patria se convierte de pronto en exiliado. Detrás del documento hay consultas abandonadas, proyectos docentes interrumpidos y la dispersión del pequeño grupo de analistas en formación y, por supuesto, el trauma colectivo de la guerra. La historia del psicoanálisis en España queda así marcada por un vacío. Habrán de pasar años, la inmediata posguerra, la Segunda Guerra Mundial, para que a finales de los 40 y los 50 los rescoldos del trabajo de Garma vuelvan a encenderse en figuras como Ramón del Portillo, Jerónimo Molina, en diálogo constante con él desde Buenos Aires. Y precisamente Buenos Aires, exilio definitivo y la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ya estamos en Buenos Aires, hacia 1942. Vemos a Garma junto a Mimi Langer, Arnaldo Raskowski, Enrico Pichón Rivier y Celes Cárcamo, los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Si en España el proyecto se truncó, en Argentina esas mismas capacidades de Garma, su rigor clínico, su experiencia berlinesa, su talento organizador encuentran un terreno fértil. La APA se convertirá en una de las sociedades psicoanalíticas más creativas del mundo, con una enorme influencia en Europa y muy especialmente en el posterior desarrollo del psicoanálisis español. Los analistas madrileños de posguerra viajan a Buenos Aires, analizan con él y con otros colegas argentinos, y la propia APA envía didactas a España para sostener la formación del grupo madrileño. Me gusta pensar esta foto como la otra cara del archivo, el exilio, la pérdida, que se transforma también en lugar de creación. Garma no solo sobrevive, inventa una institución que décadas después ayudará a que el psicoanálisis vuelva a echar raíces en nuestro país. Y por último, la última foto, Ángel Garma en su biblioteca de Buenos Aires. En el sofá de su casa bonaerense, rodeado de libros, leyendo, bajo el cuadro que preside la biblioteca.
Es una fotografía íntima, doméstica, que, gracias Carmen, nos permites compartir. Aquí no vemos al pionero en el mitin de Segovia, ni al joven médico junto a Marañón, ni al analista de Berlín. Vemos a un hombre ya con cierta edad, mayor. Ha dedicado su vida a pensar, a escribir, a analizar, a enseñar. En sus estanterías están sus trabajos sobre los sueños, la psicosis, la úlcera, la transferencia. Pero también, de algún modo, toda la correspondencia invisible con España. Sus cartas con Molina, con Ramón del Portillo, con Margarita Steinbach, con los colegas que desde Madrid o Barcelona le pedían ayuda para levantar un movimiento psicoanalítico en condiciones muy difíciles. Cierro aquí el recorrido, porque esta imagen resume bien lo que para mí significa Ángel Garma. Un hombre atravesado por pérdidas tempranas, guerras, exilios, y que sin embargo no dejó de trabajar, de investigar y de sostener redes. Un psicoanalista que ayudó a nacer a la APA en Buenos Aires, pero que nunca se olvidó de España, y que vuelve hoy simbólicamente a esta casa del Ateneo a través de nuestras palabras, de estos archivos y de la presencia y generosidad de su hija Carmen. Muchas gracias. Psicoanalista, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la International Psychoanalysis Association y de la FEPAL. Directora de la Comisión de Biblioteca y Archivo de la Asociación Psicoanalítica Argentina y miembro del Comité de la Biblioteca Virtual de la IPA. Miembro del Comité Editorial de la revista Out It Art de APA Editions y miembro de la Sociedad Argentina de la Voz, expresidente, y miembro asociado internacional del Colegio Oficial de Psicólogos de España. Alicia, cuando quieras. Bueno, ante todo, buenas tardes. La idea era un poco traer a Garma. Cuando surgió esta idea en mí, que era la de visibilizar los archivos, la Asociación Psicoanalítica Argentina es una de las asociaciones que tiene la conservación más grande de los archivos, tiene esa tradición. Con lo cual tenemos mucho material, pero no lo tenemos. Me produce una envidia sana ver cómo está todo catalogado y todo también, lo nuestro está todo por hacerse. Entonces, cuando yo tomé la dirección de la actividad de la comisión, decidí visibilizar lo que significa un archivo, porque el archivo parece un lugar donde uno pone papeles. Pero en la realidad, como dijo Carmen, mueve muchos afectos, a favor y en contra. Entonces hay muchos que quieren, otros que no quieren. Entonces se postergan, se dejan. La idea de hoy y de nuestra, o por lo menos en mi comisión, es la de siempre rescatar el espíritu de las personas a las cuales nos estamos refiriendo. Y entre ellos, un aspecto muy importante es la voz. La voz nos habla, ¿no? De quién es. Yo que estoy en la Sociedad Argentina de la Voz, para mí la voz tiene una connotación de identidad. Así que, antes de que haga la frase que a mí siempre me gusta comenzar, es una frase de Garma, que es de buena persona ser agradecido. Entonces, yo quiero agradecer especialmente a vos, Carmen, que me ayudaste a armar porque cuando dije, bueno, quiero hacerlo porque es una trilogía, este es el cierre, ¿no? La primera fue de Willy Baranger, por el cual es el título de nuestra biblioteca. La segunda fue nuestra correspondencia con Ana Freud, para tener un ligado con los comienzos del psicoanálisis. Y la tercera yo quería hacerlo de Garma. ¿Por qué? Y bueno, porque yo soy psicoanalista por Garma. Yo lo conocí a los 19 años y nunca me imaginé que iba a estar hoy acá hablando de él y haciendo un poco no sé si un homenaje o transmitirles el legado que él dejó, que para nosotros en nuestra institución es muy querido, muy valorado, pero sobre todo por su personalidad, ¿no? Porque era una persona que ahora lo van a escuchar ustedes y van a darse cuenta de lo que les digo. Así que también quiero agradecer al grupo ateneísta que se sumaron a la escena y nos ayudaron y nos permitieron hacerlo desde acá, a Ana Bloch, que también se sumó con mucho entusiasmo, y a ti, que también
estás colaborando en esta aventura. Así que antes de comenzar, un poco con unas palabras más formales, lo mío va a ser una mezcla de videos y te pediría que pases el primer video. Así que lo vamos a escuchar y recibir. Ángel, para que te... Lo de la génesis del sueño, a partir de la satisfacción de deseos, que Freud habla de satisfacción de deseos, y que ya el día pasado estuvimos viendo cómo el término deseos es un término demasiado elemental para comprender lo que ocurre en los sueños. Que en los sueños lo que interviene, lo que genera el sueño, no es un deseo, sino es una situación compleja, un conflicto interno. Tomemos los dos sueños mejor interpretados en la literatura psicoanalítica, que es el sueño de Dora y el sueño del hombre de los lobos. El sueño de Dora, es decir, Dora no se quiere llevar por sus deseos genitales, porque esto le produce una situación de conflicto profundo dentro de ella, que le hace pensar en la masturbación, en daños de genitales, en flujo, leucorrea y etcétera, todas esas cosas. Una situación eminentemente conflictiva. Y esta situación latente, reprimida, es la que se apoya en el resto diurno de que Freud era un gran fumador, y entonces aparece la cosa de que hay fuego en la casa. El resto diurno sirve para satisfacer la fantasía latente, inconsciente y conflictiva, que es la que genera luego el sueño enmascarada en los restos diurnos. Y en el sueño del hombre de los lobos la situación es exactamente del mismo tipo. La situación de carnaval le hace pensar al hombre de los lobos cuando tenía, de carnaval, de Navidad, cuando tenía 4 años, sí, ¿qué? Le hace pensar lo siguiente, que quiere recibir la satisfacción genital del padre, y en el transcurso del sueño se da cuenta que sometiéndose homosexualmente al padre, eso le va a costar el pene. Y esta situación conflictiva es la que origina el sueño, y en el contenido manifiesto del sueño, este contenido conflictivo está enmascarado y al mismo tiempo está deformado en el sentido de la satisfacción de deseos. Siguiendo a Freud, tenemos que admitir en todo sueño la existencia de dos procesos distintos. Un primer proceso donde una situación inconsciente, reprimida, conflictiva, amplia, es enmascarada, y una segunda situación donde se busca un alivio de tensiones psíquicas mediante muchas veces realizaciones de deseos o satisfacciones de deseos. En la teoría de Freud insiste sobre todo sobre este segundo punto. Si seguimos a Freud bien, tenemos que, para conocer la totalidad del sueño y comprender la totalidad del sueño, tenemos que tener también en cuenta la primera parte, que es el enmascaramiento de la situación traumática. Y por lo tanto, los sueños hay que definirlos más bien como situaciones traumáticas enmascaradas que tienden a la satisfacción de deseos. Yo creo que tomando todo el conjunto de la idea de Freud sería así. Bueno, podemos entender en las palabras y en el tono su convicción, ¿no? Él estaba convencido del psicoanálisis, y eso es lo que hizo que el psicoanálisis tuviera tal dimensión en nuestro país. Así que bueno, me parece importante a veces escuchar, esto es un pedacito de una clase que él da, ¿no? En un seminario que él está dando, hay este pedacito y hay otro pedacito que vamos a escuchar después, donde uno escucha también a los alumnos que le preguntan y que dialogan con él, pero la convicción que él tenía, él fue también mi maestro, la convicción que él tenía era, uno no dudaba de lo que él decía, lo terminaba convenciendo, y además esa gallardía de poder discutir una idea tan fundante en Freud de los sueños, ¿no? De poder tener ese ánimo, ¿no? De una buena discusión que hoy hace falta, porque hoy se ha perdido ese coraje, ¿no? Por eso también me gustaba traerlo a Garma. Quisiera comenzar esta actividad recuperando la idea que da título a nuestro encuentro: el archivo como puente, y como puente para la reconstrucción de la memoria. Un puente que conecta tiempos, que conecta generaciones, instituciones, como hoy acá, geografías,
un puente entre la historia de que heredamos y aquella que elegimos seguir construyendo. En este sentido, los archivos personales y los institucionales cumplen funciones distintas pero complementarias. Los archivos personales conservan la huella íntima, cartas, notas, escritos, recuerdos. Son vestigios del deseo de lo no dicho, de la transmisión singular. Los archivos institucionales, en cambio, resguardan las decisiones, los marcos, los momentos fundacionales y construyen la memoria colectiva de una organización. Seleccionar qué documentos traer hoy aquí no fue una tarea menor. Se trató de elegir huellas, no por su valor monumental, sino por su potencia evocadora. Una de esas piezas es la carta de la madre del psicoanalista Celes Cárcamo, si la podés poner, que le escribe a su hijo relatando una visita de Garma. Porque la historia era que cuando Garma va a Francia, según lo que cada uno cuenta la historia como la va recibiendo, ¿no? Pero se encuentra con Cárcamo y Cárcamo parece que él lo convence para que se fuera a la Argentina. Cárcamo se estaba formando en Francia como psicoanalista, pero era médico y era argentino, así que él viene convencido o decidido por esta invitación, y él escribe, la mamá de Cárcamo, en el día del cumpleaños de él, escribe y le dice que fue a visitarlo el doctor Garma. En un testimonio íntimo y cotidiano, que sin pretensión de ser archivo, se vuelve una perla del archivo, y en ella vemos al Garma que circula, que conversa, que es recibido con afecto, porque dice, es un hombre muy culto, es una persona muy amorosa, decidimos invitarlo porque se ve que le dijo, acompáñenlo, está solo, no tiene... Entonces lo invitaron al campo, querían más o menos tratarlo como de la familia, porque además él les llevaba noticias del hijo, que ellos estaban muy preocupados por todo lo que estaba pasando acá y quería que Cárcamo se volviera a la Argentina. Entonces trataban de alentarlo a que se volviera. Pero esa carta nos muestra la personalidad de él, ¿no? Que ya generaba lazos, ya era una persona muy... Yo siempre su hidalguía siempre me fascinó, ¿no? Yo siempre lo veía como una persona con don de gente extraordinaria. Este tipo de material nos acerca a un Garma más humano, más próximo, lejos de las solemnidades institucionales, pero plenamente activo en su transmisión. Nosotros solo contamos con la documentación institucional, nos falta todo lo personal, por eso vamos a buscar dónde están para que nos llenen un poquitito de sentido ciertas cartas o ciertos documentos que tenemos para poder armar la historia. Otra documentación clave es la carta de Ángel Garma que le dirige a Ernest Jones en el año 1949 en respuesta a un pedido del propio Jones. ¿Si las puedes pasar? Está escrita obviamente en inglés, pero lo que dice no importa, porque Jones le pide, porque va a ir a Zúrich y van en ese momento a nombrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina formalmente como una asociación de psicoanálisis. Entonces le pide que le cuente los últimos 10 años de la asociación. Y como esto era en el 49, le empezó con el 39, así que tenemos allí algunas descripciones de lo que pasaba antes de generar la asociación. Y el hallazgo, porque todos se preguntan por qué funcionó tan bien en Argentina y en otros lugares no. Y creo que la respuesta sería, primero, que Garma tuvo la suerte o el buen tino de no ejercer ni hacer nada antes de homologar su título. Recién cuando se recibió de médico en Argentina empezó a atender. Lo cual habla de un criterio muy útil para ser reconocido en la internacional, ¿no? Entonces, recién cuando él fue médico empezó a analizaron un grupo de personas que fue bastante importante y allí pudieron empezar a armar la idea de hacer una asociación psicoanalítica. Describe con precisión el proceso que desemboca en la fundación de la Asociación Psicoanalítica en el 15 de diciembre del 42 y es un documento institucional, pero también profundamente subjetivo.
Garma no solo narra hechos, sino decisiones, tensiones y convicciones, o sea, lo que les hablaba recién. Además, traeré al centro de esta conversación, trae al centro el artículo titulado Mis investigaciones psicoanalíticas originales. Porque cuando pensamos en qué traer, dijimos, bueno, ¿qué tenemos nosotros, ¿no?, para hacer honor a nuestros archivos? Y bueno, las cosas que fuimos encontrando que no se iban a decir y que de alguna manera tenían relevancia para nosotros. Porque yo siempre digo que un archivo puede ser, a veces es un artículo, a veces es una carta, a veces es un libro. Y en nuestra institución, los jóvenes pioneros, los jóvenes candidatos, visitaron nuestros archivos y de ahí surgieron 2 libros. Un primer libro de los pioneros en la primera instancia y la segunda generación. Cuando recorrieron los archivos, bueno, decía, ¿todo esto pasó? ¿Todo esto era así? Esta gente escribía de esta manera porque realmente son muy contrastantes la energía, la convicción, el deseo de difundir con lo que uno ve hoy, ¿no?, que está como más diluido. Y también la idea de traer a él en sus cartas, en lo que él escribió, en su voz, y también en un artículo que le piden en el año 74, que está en el volumen 31 de la revista, de nuestra revista, donde le piden a él un artículo y él escribe, en este texto Garma organiza y sintetiza, el artículo se llama Mis investigaciones psicoanalíticas originales en el transcurso de 45 años. O sea, lo que él dice que para él contribuyó y que son originales de él. Y entonces escribe, organiza y sintetiza lo que considera sus principales aportes al psicoanálisis en 5 áreas: teoría de los sueños, psicopatología. Bueno, la teoría de los sueños ya lo vimos, psicopatología, que relee el fetichismo, el suicidio, las reacciones maníacas y la esquizofrenia como configuraciones regresivas ante conflictos psíquicos intensos. Esta era la postura de él. La medicina psicosomática, donde propone articulaciones específicas entre conflicto inconsciente y afección somática, especialmente en cefaleas, úlceras y embarazos, que fue su investigación. La técnica psicoanalítica advierte sobre el peligro de ciertas interpretaciones prematuras y reflexiona sobre resistencias en etapas avanzadas del análisis. Campo social y político aborda el antijudaísmo como fenómeno inconsciente colectivo y las tensiones internas del movimiento psicoanalítico. Ese recorrido se complementa con un hallazgo singular, porque cuando estuve investigando cuál era el primer artículo, me sale un artículo que no está en ningún lado, y que es Los sueños de angustia en la infancia, que fue publicado en la Revista de Pedagogía en Madrid en 1931, que lo pedí, lo conseguí, porque no lo conseguía en ningún lado, y fue realmente muy interesante lo que él describe allí, y él allí ya cuestiona la noción freudiana del sueño como realización del deseo y abre una vía clínica y teórica original, la de pensar los sueños como expresiones de angustia pura en el niño, anticipando ideas que desarrollará décadas después. Y bueno, aquí cerraríamos los fragmentos. Vamos a pasar a un audiovisual, que es el ejemplo del sueño, y el último lo vamos a dejar para el cierre. Un sueño muy demostrativo en este sentido. Es decir, una persona cuando tenía sentimiento de culpabilidad, tenía sueños en que volvía a la infancia, en que el padre le amenazaba de ser llevado a la plaza pública por él para ser juzgado por los viejos que se reunían en la plaza pública. Siempre que había hecho durante el día una situación que despertaba en él sentimiento de culpabilidad. Y una noche tuvo el siguiente sueño. Se había conducido mal él y la hermana, y los dos iban llevados por su padre a la plaza pública para ser juzgados. La hermana lloraba amargamente, y él iba completamente tranquilo y le decía a la hermana en el sueño: no llores, no seas tonta, esto es solamente un sueño, dentro de poco nos vamos a despertar y aquí no ha ocurrido nada. Este sueño es claramente demostrativo de cómo actúa el juicio de la realidad. La hermana representa, el hermano y la hermana representan las dos partes de la personalidad escindidas.
Es decir, una parte que es activa, capaz, viril, y otra parte que es débil y que dispone de menos energías. La parte débil, sometida al sentimiento de culpabilidad, no puede rechazar las cargas de este sentimiento de culpabilidad y entonces alucina la situación, piensa que lo que está viviendo en sus fantasías no es una fantasía, sino que es una realidad. La parte sana, la parte más fuerte de la personalidad, que aparece en el sueño como él, como hombre, y que puede luchar en contra del sentimiento de culpabilidad, esa parte no alucina y se da cuenta de que es solamente una fantasía. Y entonces no se crea la alucinación, porque su yo puede controlar esta parte de él, puede controlar su sentimiento de culpabilidad. De manera que este sueño es muy demostrativo de cómo aquello que no es controlable durante el dormir provoca una alucinación, en cambio lo que es controlable no provoca una alucinación. Es decir, que las cosas funcionan, parece ser, al revés de lo que le ha dicho Freud en su teoría del juicio de la realidad. Bueno, espero que les haya gustado. Pasar a Rafael Huertas, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, que fue profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Autónoma, que es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC, dentro de lo que es el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Todos sabemos que Rafael Huertas, por otras veces que ha venido aquí al Ateneo, tiene un inmenso currículum que yo sé que si lo leo se va a enfadar conmigo. Entonces lo vamos a dejar aquí y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero, claro, agradecer a la agrupación Ángel Garma una vez más el estar aquí, en fin, la invitación a participar en esta actividad dedicada a reflexionar sobre los archivos como lugares de memoria y como puentes de memoria, ¿no? Hacerlo a propósito, además, de la figura de Ángel Garma, ¿no? En fin, para mí es un placer y un privilegio compartir la mesa con el resto de participantes y, por mi parte, lo que voy a hacer va a ser exponer un poco de cosas que forzosamente me voy a repetir porque bueno, son ideas que creo que compartimos todos, pero bueno, en cualquier caso intentaré encajarlo lo mejor posible, ¿no? En fin, una reflexión sobre la importancia de este tipo de archivos que ahora actualizamos y que en nuestro grupo llevamos trabajando y pensando sobre ellos desde hace tiempo, ¿no? Nuestro grupo del CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y concretamente en el Departamento de Historia de la Ciencia y en el archivo, alberga una serie de archivos personales de médicos, de científicos, que han sido cedidos por los herederos, por ejemplo, el archivo de Gonzalo Rodríguez Lafora, el archivo de José Germén, el de neurólogo Varela de Seijas y, desde hace relativamente poco, pero ya no tampoco, el de Ángel Garma, gracias a la generosidad de su hija. Aquella maleta no es que no me gustara, es que pesaba mucho. Bueno, por otro lado, ya nos hemos ocupado un poco aquí en este mismo Ateneo, ha habido sesiones anteriores de presentación del archivo Garma y también ha dado lugar a una publicación interesante junto con otras aportaciones en el libro colectivo Ángel Garma, el primer psicoanalista español de la historia, que coordinó nuestro común amigo Eduardo Breyer y que fue publicado por la editorial Simática con la APM, ¿no? Que es un libro que probablemente conocen todos ustedes, pero en fin, me parece que merece la pena pues comentarlo. Bueno, este tipo de archivos personales, de figuras relevantes en un determinado campo del conocimiento, yo creo que es posible, y voy a hablar de una manera general, aunque claro, Garma es el que nos convoca, pero de una manera general, yo creo que se pueden identificar al menos 3 elementos sobre los que poder pensar y que de alguna manera encajan muy bien con lo que ya se ha dicho, ¿no?
Por un lado, el archivo como lugar de memoria, claro, ¿no? En el archivo se acumulan, se ordenan documentos, objetos que son fuentes históricas importantes, pero que son también lugares de memoria, ¿no? De una memoria construida, enmarcada, que puede ser manipulada para bien o para mal, y que tiene una enorme carga simbólica, ya se ha dicho aquí. En este sentido, los archivos tienen ese papel simbólico en la construcción de identidades, tanto individuales como colectivas. De hecho, la memoria yo creo que siempre es un fenómeno colectivo, aunque psicológicamente sea vivida de manera individual, ¿no? Una enorme carga simbólica y también, ya se ha dicho igualmente, una enorme carga emocional o una enorme carga afectiva, ¿no? Y porque conmueve en buena medida a todos los que nos acercamos con unos objetivos o con otros al archivo, al que sea, en este caso al de Ángel, y a su propia figura, ¿no? El psicoanalista que se siente heredero de esa tradición que el titular del archivo representa, el historiador que llega a unas fuentes inéditas y apasionantes, los propios herederos, que se lo digan a Carmen, lo acaba de manifestar, ¿no? Lugares de memoria con una gran carga afectiva que se relaciona muy bien con lo que ha dicho Belén antes, ¿no? Con los archivos del exilio, ¿no? Yo soy hijo y nieto de exiliados. Mi familia se quedó en Francia, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que esa carga afectiva que tiene el exilio nos llega a las generaciones posteriores de manera muy importante, ¿no? Y en el caso de los psiquiatras, de los psicoanalistas, de los científicos exiliados a América Latina, como también comentabas tú, hay una cuestión metodológica desde el punto de vista de la investigación histórica muy importante, porque aquí, en el país de origen, guardamos una serie de fuentes y tenemos acceso a una serie de fuentes hasta la guerra. Cuando se fueron al exilio, parecería que han desaparecido, parecería que esas personas han muerto, ¿no? Cuando en realidad siguieron muy vivas más allá del océano, en distintos países, colaborando al desarrollo de la ciencia o, en fin, de la actividad que sea de esos otros países. Y el ejemplo claro que nos convoca aquí es Garma, pero podemos pensar en Mira, primero en Argentina, luego en Brasil, en Cuatrecases, pues yo qué sé, en Prado Suc en Canadá, en Solanes en Venezuela, en México Dionisio Nieto y otros muchos, ¿no? Es decir, esa relación, ese puente que la organización proponíais, me parece absolutamente acertada y es algo en lo que me parece que tenemos que trabajar conjuntamente a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? Bueno, el archivo como lugar de memoria, pero también el archivo como una colección de expedientes personales, ¿no? Es decir, existe un mandato social que nos obliga a todos a guardar una serie de documentos, ¿no? Una serie de documentos por exigencia institucional, ¿no? Documentos administrativos, probatorios de nuestra propia existencia, ¿no? La partida de nacimiento, el título universitario, el que lo tenga, en fin, etcétera, ¿no? Y es una obligación social que guardar esos documentos con fines específicos, personales o profesionales, pero también otros muchos, ¿no? Borradores, recuerdos, fotografías, esa lista que hemos comentado, ¿no? Y que se insertan en nuestra propia trayectoria vital y en nuestras acciones cotidianas y se convierten en pruebas vitales, íntimas y públicas, porque realmente en el archivo se atraviesa, en estos archivos personales, se atraviesa lo institucional y lo cotidiano, lo público y lo privado, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo comentaría la posibilidad de lo que podríamos llamar el archivo propio, ¿no? La memoria de sí, ¿no? Es decir, y esto responde, creo, a dos objetivos fundamentales, ¿no? Por un lado, un propósito consciente de personalidades que saben o que creen que sus vidas serán importantes para la comprensión de
de un pasado a un porvenir, ¿no? Y por otro, una reunión más o menos nostálgica de recuerdos, de vestigios de ese pasado que ya no va a ser posible recuperar, ¿no? Y así se conforman colecciones que reflejan la trayectoria que el sujeto va trazando de manera consciente o inconsciente sobre su propia existencia. Porque claro, siempre cabe preguntarse en cualquier archivo qué es lo que falta. Tenemos lo que tenemos en los archivos, pero ¿qué es lo que falta? Los archivos son lugares de memoria, sí, claro, pero también son de olvido. Y los criterios de recolección de lo que está presente en ese archivo, pero también de lo que está ausente, es algo en lo que creo que también se podría pensar, ¿no? De lo que se quiere que se recuerde, de lo que se pretende olvidar. No hay deseo de archivo como lugar de memoria sin posibilidad de olvido, como nos advertiría Derrida en El mal de archivo, ¿no? En fin, en todo caso yo creo, estoy hablando de manera general, de cualquier archivo personal, en el caso de Garma creo que de un modo u otro se pueden encontrar estos tres elementos, ¿no? Un lugar de memoria, un archivo institucional y un archivo propio. Ana Bloch ha comentado los distintos, que me parece muy clara su exposición sobre las distintas partes en las que se puede clasificar, ordenar el archivo de Garma. Yo voy a insistir, también tú lo has hecho, en la correspondencia. La correspondencia me parece que es una fuente absolutamente fundamental, ¿no? Precisamente por el carácter íntimo de esas cartas, pues su análisis nos permite acceder a categorías que pasarían desapercibidas en fuentes más convencionales, ¿no? En las publicaciones, en los libros, en los artículos, etc., ¿no? Nos dan información sobre intercambio de conocimientos, pero también sobre intereses políticos, académicos o profesionales, sobre relaciones de amistad, sobre intercambios de favores, sobre aspectos emocionales, etc., ¿no? Los epistolarios son un clásico también en las ediciones de figuras destacadas de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Están publicados los epistolarios de Newton, de Darwin, de Pasteur, de Ramón y Cajal, por supuesto. En el caso de Freud, pues claro, igualmente, ¿no? El psicoanálisis tiene una gran tradición en este sentido, ¿no? Freud con Jung, con Sabine Spielren, con Abraham, con Ferenczi, en fin, lo saben ustedes mucho mejor que yo, ¿no? Con Fliess, naturalmente, en fin. Y esa importancia de la correspondencia me parece que, y voy a insistir, nos permite establecer la existencia de entramados de información y de cooperación y la circulación informal de influencias intelectuales, ¿no? No voy a repetir toda la gente con la que se cartea Garma, porque ya lo ha dicho Ana Bloch, pero me parece muy importante a la hora de valorar. Yo, de toda esa correspondencia, he trabajado específicamente la relación con Daniel Lagasse y me parece absolutamente clave para poder entender a Garma y para poder entender a Lagasse, ¿no? Y en todo caso, yo creo que también esa correspondencia puede permitir entender el papel de Garma. No solo se ha hablado del puente entre Europa y América, también la relación entre el norte y el sur. Es decir, yo creo que, y en buena parte de esa correspondencia se puede ver cómo Garma establece redes científicas y profesionales y cómo las relaciones entre psicoanalistas del norte y psicoanalistas del sur en el seno de la IPA tienen y en el proceso de institucionalización del psicoanálisis en el sur tiene una importancia clave Ángel Garma, ¿no? En fin, y termino haciendo una reflexión final, ¿no? El archivo de Ángel Garma, junto a su obra escrita, constituye, lo hemos repetido aquí mucho, una fuente imprescindible para estudiar pues, buena parte de los orígenes del psicoanálisis en lengua castellana, ¿no? En lengua española, a través de una de las figuras más destacadas, que es precisamente Garma. Constituye, sin duda, un corpus documental
yo creo que de valor histórico importante, tanto para la historia de la ciencia, de la medicina, del psicoanálisis, que va más allá, ya lo he dicho también, de las fuentes impresas o de los documentos oficiales. Pero tal y como ocurre con otros casos, el archivo de Ángel Garma está disperso. Es decir, bueno, y no tiene que extrañarnos, el archivo de Freud está disperso. Hay cosas de Freud en el archivo de la Biblioteca del Congreso de Washington, en el Freud Museum de Londres, en fin, está disperso. Pero, claro, en el caso de Garma, pues hay cosas en la APA, hay cosas en la Universidad de Rosario, hay cosas en el CSIC, no sé si... No, lo de Rosario lo tenéis todo. En el Rosario lo tenemos todo. Todo. Bueno, pues mejor, ¿no? Sí. Hay cosas, no sé si queda algo en la Biblioteca Foral de Vizcaya, no estoy seguro. Pero bueno, en todo caso, lo que sí me gustaría es hacer un llamamiento a todas nuestras instituciones para, por un lado, para hacer un cuidadoso esfuerzo de preservación, de catalogación, de digitalización de los materiales y, en segundo lugar, para establecer dinámicas colaborativas que compartan, que difundan las fuentes, precisamente para lo que decía Ana Bloch, ¿no? Para que los archivos y para que el archivo de Ángel Garma, de manera particular, sea algo vivo, sea algo útil para los investigadores, para los profesionales que puedan estar interesados por su labor. Qué lindo. Vamos a ir cerrando porque hemos querido ser muy ambiciosos en cuanto a material, a lo que hemos querido contar cada cual. Y bueno, pues me gustaría que Alfonso, como presidente de la agrupación, cierre, por supuesto, Carmen, y luego tenemos quien verdaderamente debe cerrar, que es Garma, ¿no? Y con eso ya terminaríamos. Alfonso, por favor. Muchas gracias, Belén. Efectivamente, como representación de la agrupación Ángel Garma, llegamos al final de un encuentro que no ha sido solamente una mesa académica, sino un acto de restitución. Hemos comprobado cómo un archivo, cuando se abre, se estudia, se comparte, puede convertirse en un puente entre generaciones, ciudades y trayectorias vitales. Lo hemos visto en las voces y los trabajos de Alicia Lagarrigue, Carmen Garma, Ana Bloch y Rafael Huertas, a quienes agradecemos profundamente la claridad, el rigor y la pasión con la que habéis hecho presente la figura de Ángel Garma. Aquí, en este Ateneo, que él conoció en su juventud, hemos devuelto a Garma a un lugar en su propia historia, y al hacerlo hemos dado un paso más en la reconstrucción de una memoria que nos pertenece a todos y que también nos compromete. En nombre de la agrupación Ángel Garma, de la sección de Psicología, deseo expresar mi agradecimiento por la participación y presencia de instituciones y asociaciones que hoy nos habéis querido acompañar. Y quiero mencionar especialmente a Belén Rico, cuya dedicación, sensibilidad y trabajo constante hacen posible que esta agrupación siga creciendo, articulando y sosteniendo espacios como este con tanto cuidado y responsabilidad. Este acto no termina aquí. Abre una senda de colaboraciones que continuarán en los próximos meses y que esperamos seguir cultivando con todos y todos los participantes. Gracias por vuestra presencia, vuestra escucha y apoyo, y que esta memoria compartida nos permita seguir pensando, investigando y transmitiendo con responsabilidad y con esperanza. Muy buenas noches, tardes, muchísimas gracias, y voy a pasar la palabra a Carmen también para que... Muchas gracias a todos. Acompaño lo que dije, creo que en un inicio también, que creo que a papá le hubiera gustado seguir en España como un analista. No pudo, tuvo que salir corriendo y no pudo volver. Y me gustaría realmente que pueda volver todo su archivo aquí, que nos pertenece a todos. Intenté, Alicia, pedirte que por favor pueda APA dejar que lo cuiden aquí también, porque creo que eso no quiere decir que se lo queden, nos pertenece a todos. Nos pertenece a todos, y todos, como yo tuve que ceder
en un momento algo que me ayudó mucho Rafael, que eran las cartas de amor de papá hacia mamá, que son hermosas, son muy tiernas, y cuando las vi en una cajita ahí dije, ups, ¿y esto qué es? Y bueno, obviamente mis hijos no las iban a mirar, y yo las miré ahí y dije, ¿qué hago con esto? Y Rafael me dijo, al archivo, y ahí están. Pero creo que todo junto en un sitio no se pierde. Y si está disperso en el mundo, seguramente, y me atrevo a decir, partes de lo de Freud también se pierden. Como hay cartas de Freud que están en el archivo de papá, que probablemente no tendrían que estar acá, tendrían que estar en el archivo de Freud. Así que, bueno, eso es todo. Y bueno, nuevamente muchas gracias por estar. Vamos a dejar que este acto, ya que hablábamos del doctor Ángel Garma, lo cierre el doctor Ángel Garma. Por favor, si podéis poner el vídeo. Cuando se llega a los 70 años, uno mira un poco la vida pasada y piensa qué es lo que volvería a hacer si volviese a vivir. Yo algunas cosas las repetiría, otras cosas no las repetiría. Pero posiblemente si volviese a vivir, yo volvería a ser psicoanalista. Y volvería a ser psicoanalista por varios motivos. En primer lugar, porque el psicoanálisis es una ciencia hermosa, es una ciencia que es agradable de cultivar y que resulta placentero investigar dentro de ella. En segundo lugar, volvería a ser psicoanalista porque el psicoanálisis nos ha dado, por lo menos a mí me ha dado bienestar, ha incrementado mi bienestar de vida. Gracias al psicoanálisis yo vivo mejor de lo que hubiese vivido sin el psicoanálisis. Y en tercer lugar, volvería a ser psicoanalista porque en el ambiente psicoanalítico se encuentran también personas a quien uno puede querer y dar cariño y recibir cariño de ellos. Muchísimas gracias a todos.